trabajar en estas 2 horas, cuándo empiezan los últimos días de vida y los 10 principios de cuidado de estas últimas horas o días de vida y qué desafíos y oportunidades tenemos en estos días u horas para cuidar y para atender a nuestros pacientes. Hay un tema importante que es esta pregunta, que es la pregunta un poco del taller. ¿Cuándo empiezan esos últimos días u horas de vida? ¿Cuándo es ese momento en que comienza exactamente ese proceso? Que ustedes cuando habrán estudiado, qué sé yo, patología y veían la muerte celular, tenían aquello del punto de no retorno, ¿no? Como un momento en donde ya no se puede volver atrás y es inexorable el avance hacia el final, ¿no es cierto? Pero en las células es una cosa y en las personas enteras es otra cosa. Entonces, este es uno de los problemas más frecuentes, que es cómo reconocer que una persona está muriendo, pero no el paciente agónico, el paciente que ya está absolutamente en últimos minutos. Eso sí que es fácil, cualquiera se puede dar cuenta de que eso está pasando. El problema es cómo reconocer que empieza todo este proceso, cuándo empieza, ¿para qué? Para armar un plan de atención acorde con las necesidades del paciente en ese momento particular, que seguramente es distinto de lo que venía pasando hace unos días atrás o ayer incluso. Entonces, imaginemos, ustedes no están atendiendo pacientes ahora todavía, pero imaginemos lo que puedan ustedes imaginar en un paciente en las últimas horas o días de vida, ¿sí? Ahora vamos a dar algún ejemplo, pero ya sea en la era pre-COVID, donde podíamos estar al lado de la cama del paciente, o en la era COVID, ¿no? Donde vimos esta escena de gente absolutamente protegida, digamos, camuflada de algún modo por todas estas equipamientos, pero ya sea que ustedes hayan participado tal vez en alguna instancia o que lo puedan imaginar, imaginen a ese paciente, piensen ahora en ese caso hipotético que ustedes tengan en la cabeza o alguien que les haya contado de alguna situación de morir, ya sea en pandemia o no en pandemia. Y les pregunto a ustedes, ¿qué es importante para esa persona que imaginaron o su familia o su familia? ¿Qué sería importante? ¿Qué se les ocurre que es importante? Voy a tener que sacar esto, compartir para poder pensar en esto juntos. Dejar de presentar un minuto porque me interesa lo que ustedes opinen de qué es importante en ese momento de ese paciente. Y les pido a los que puedan poner las cámaras, así nos podemos ver y conocer. ¿Qué pasa? El menor dolor posible. Eso, que no tenga dolor, iba a decir. Perdón, no escuché bien. ¿Cómo? Que no tenga dolor, ¿Cómo? dijimos. Que el paciente no tenga dolor, que no sufra. Que no sufra, que no tenga dolor. Bueno, muy bien. Hacer sufrir ¿Qué también más? lo menos ¿Qué posible a su familia. Ajá, muy bien. Evaluar si hay directivas anticipadas. Perdón, no escuché bien. Perdón, Está al máximo, pero no, está bien, sí, es un problema de mi computadora. Las directivas anticipadas, evaluar si ya existen o si plantearlo tal vez. Muy bien, si existe alguna directiva anticipada, algún deseo, alguna voluntad, ¿no? Sin entrar en la mayoría. ¿Alguno de ustedes conoce a alguien que tenga directivas anticipadas firmadas? No. No. Lamentablemente la mayoría no tenemos directivas anticipadas firmadas. Entonces, este es otro tema que lo vamos a ampliar también, pero es otro tema que está muy bien lo que dijiste, pero la verdad es que está bien asegurarse de que por lo menos alguna voluntad o algún deseo pueda haber expresado la persona anteriormente, sobre todo si es una persona que vino estando enferma, ¿no? Sí, yo creo que además de las directivas anticipadas y de lo que comentan mis compañeros, también por ahí, hay que preguntarle, digamos, al paciente o a la familia, porque por ahí lo que no es importante para uno es importante para la otra persona. Por más trivial que sea, es así. Entonces yo creo que es importante la pregunta. Absolutamente, cada uno es cada uno. ¿Qué es lo que siente también? ¿Cómo? ¿Qué es lo que siente también el Claro. paciente?
Por eso, ¿qué es lo que siente? Pues dijeron que no tenga dolor, que no sufra. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué otras cosas puede estar sintiendo? Tanto sean físicas como emocionales, ¿no es cierto? Espirituales. Y lo que dice Sebastián es importante, lo quiero tomar, porque cada uno es cada uno, la muerte es algo absolutamente, o sea, la vida hasta el final, vamos a hacer así, porque nos vamos a parar desde la vida, es algo absolutamente único, individual, ¿no? Cada uno es absolutamente único, esa persona es absolutamente única, distinta, sus deseos, sus preferencias, su vida, su biografía es distinta a cualquier otra, incluso a alguien de su propia familia, y entonces hay un montón de cosas que nosotros tenemos que aprender para poder acompañar esa situación, ¿no? Entonces, un poco todo lo que dijeron tiene que ver con que no sufra, el control de los síntomas, respetar sus deseos, indagarlos, saber si tiene voluntades expresadas antes o no, que esté con la familia. Muy bien. Si ustedes piensan en ustedes mismos o en un familiar, ¿qué sería importante para ustedes? Poder acompañarlo, estar con él. Sí, pero si ustedes estuvieran en ese lugar, si fueran ustedes los que están ustedes o un familiar, supongamos. Yo siento que me gustaría despedirme. O sea, Ajá. cuando es algo tan abrupto, quizás se complica un poco más, y cuando es algo que se viene hablando o previendo, quizás hay una charla previa o es más fácil. Uh-huh. Bien, agregamos entonces la despedida. Los puse un minuto en ese lugar, pero podría ser de un familiar de ustedes, para ver qué otras cosas. Despedida no lo dijimos antes, pero está muy bien. ¿Qué otras cosas pueden ser A mí importantes? creo que me resultaría importante sentir que dejo en orden las cosas para la gente que queda. Bien, Lo quiero. poder decidir sobre tus cosas en orden, las que sean, que tal vez incluye esa despedida que dice la compañera, ¿no? Como ordenar, que sea, esto me sale una palabra que es apropiarse de la muerte de uno, apropiarse, que quiere decir que es esto, agarrarla como propia, ¿no? O sea, es mía, es mi vida, es mi muerte también, ¿sí? Entonces me parece importante que lo pensemos así, porque a veces los médicos o la medicina o las instituciones se adueñan de la muerte de la gente, ¿no? O sea, deciden, hacen, sacan, ponen. Y esto que están diciendo me ayuda a decir, bueno, ¿cómo es la propia muerte, no? Apropiarme, hacerme la mía, porque al final es mía. A nadie le gustaría que de la vida de uno hagan lo que quieran, no sé, los médicos o un hospital, ¿no? O una institución. Y lo mismo del final de la vida. Entonces, la vida hasta el final implica mucho más que una medicalización, ¿no? de esto. Entonces, por eso está bueno que digan ustedes que, además de no sufrir y de no tener dolor, ¿qué otras cosas serían importantes para ustedes, pensándose ustedes mismos o un familiar en ese sitio? ¿Se les ocurre alguna otra cosa más? El contexto, tal vez, en el cual se da ese final de vida, ¿no? Pensar el estar intubado, imposibilitado en una sala de hospital, que claramente creo que nadie querría morir en ese contexto, y sin embargo todos terminamos muriendo en ese contexto. Me parece que es algo a lo cual nunca terminamos de resolver, que es justamente eso, de decir, bueno, por ahí facilitar las condiciones para que alguien, por ejemplo, pueda morir en su cama, rodeado de su familia, tranquilo, cómodo, o en otro lugar, no sé, donde sea. Excelente, excelente. El poder elegir en la medida de lo posible, porque a veces no se puede, ¿no? A veces no se puede porque no se puede. Supongamos que alguien quiere morir en la casa, pero no tiene familia, o no tiene casa, o no tiene, no sé, no hay asistencia, digamos, eso podría no poderse. Pero está muy bien pensar que elegir el lugar donde uno va a morir, si es que se puede, si no es una emergencia y no queda más remedio que seguir el track, ¿no? El automático a la terapia intensiva. Pero si es... Espera, un segundito. Estoy dando la clase virtual, ¿eh? Bueno. Estoy dando la clase virtual ahora. Perdonen, entonces, el lugar donde uno elige para morir puede ser parte de este plan, ¿sí? Poder decir, bueno, a mí me gustaría
Tal vez lo podemos pensar ahora que estamos sanos y no tenemos ninguna enfermedad, pero bueno, a mí, dice el compañero, a mí no me gustaría morir en la terapia intensiva, nadie debe querer, supongo que nadie le gustaría. Bueno, no estoy tan segura, hay gente que dice, bueno, hagan todo, sigo, estoy hasta, ¿no? Entonces, vamos a verlo el lunes eso, vamos a verlo el lunes, el tema del seguir hasta dónde seguir, ¿no? Pero está muy bien pensar que el lugar de la muerte, el lugar del fallecimiento, es parte como de la elección de la vida de alguien, ¿no? No está tan incorporado en la gente común, en la gente de a pie, que eso es un derecho para poder decidir, ¿sí? O por lo menos expresar la voluntad. Y lamentablemente no tenemos un buen sistema sanitario como para que eso suceda. Pero pensando en lo que sería bueno, tendríamos que pensar que esto es parte de esos derechos, ¿sí? Así que bueno, vamos a seguir pensando, me encantó todo lo que fueron diciendo, yo voy a seguir, porque a veces uno piensa cosas para los pacientes, pero no se piensa a sí mismo o a un familiar en esa situación. Y entonces está bien pensar cómo uno se pondría en ese sitio, porque amplía todavía más la mirada, ¿no es cierto? Entonces dijimos que es importante para esa persona, entiendo que para nosotros, si estamos en ese sitio, es también parecido, importante, ¿no? O sea, es casi como lo mismo, lo importante, pero además agregaron algunas otras cosas que me parecen muy buenas, como lo que dijeron, lugar de fallecimiento, los deseos de despedida, los dejar las cosas en orden. Pensemos en Mario, vamos a ver a Mario, ahora vamos a ponerle ya como cara e historia a Mario. Mario tiene cáncer de colon con metástasis hepáticas y peritoneales, tiene 78 años, ¿eh? Ya completó varios ciclos de quimioterapia, no tiene posibilidades de cirugía oncológica, está fuera de tratamiento, está con los síntomas más o menos controlados, digamos, está en su casa, pero la familia dice, lo vemos desmejorándose día a día, ya no come casi nada, apenas intenta levantarse, se siente agotado. Parece que ni siquiera la visita de los nietos le diera entusiasmo. En la última semana ya no parece que fuera él, ¿sí? Es la familia la que está viendo un deterioro diario, día a día, un deterioro día a día, que se los comenta a ustedes que son el equipo médico. Entonces la pregunta es, ¿nos sorprendería que Mario muriera en los próximos días? No. ¿Por qué? Y porque se estuvo deteriorando su estado, que si bien, digamos, no estaba sano porque tenía el cáncer, las metástasis, hubo un desmejoramiento más reciente y marcado en el último tiempo. Uh-huh. ¿Y eso por qué podría ser? Bien podría ser porque esté deprimido, pero ya para mí el hecho de dejar de comer es como, bueno, ya uno sabe que necesita comer para estar vivo, es como, bueno, no quiero ni hacer eso. Uh-huh. Ajá. ¿Qué más le podría estar pasando a Mario? Que tenga algún tipo de deterioro del sensorio, un síndrome confusional. Bien, sí. ¿Y por qué podría ser? Por estar tanto tiempo en una internación, por metástasis, por los síntomas constitucionales. Uh-huh. Sí, él estaba en la casa, ahora, digo, para que lo saquen del ámbito hospitalario, pero está bien, podría estar en el hospital y pasar lo mismo. ¿Qué más le podría estar pasando a Mario? Aparte de todo eso, está muy bien lo que dijeron. ¿Qué más? Sí, además el hecho de por ahí de haber pasado a través de varios ciclos ahí, como decía, de quimioterapia, también es, me imagino yo, agotador para la persona y ver por ahí la misma persona que no evoluciona favorablemente, me imagino que psicológicamente debe ser complejo y bueno, la familia creo yo que en este caso estaría viendo lo mismo, como que no hay buena perspectiva, digamos. Entonces, De acuerdo. Sí, todo esto que están diciendo está muy bien, pero ¿qué más hay que pensar? Y está claro, solo una dijo que no se sorprendería, pero entiendo que les parece que
tal vez nadie nos sorprenderíamos, ¿no? Si muriera en los próximos días. ¿Hay alguien que se sorprendería que Mario muriera en los próximos días o incluso horas? Pero pongamos días para no confundirnos. Tiene una enfermedad avanzada, terminal, tiene 78 años, estuvo desmejorándose en los últimos días. La familia misma lo dice. Pareciera que es muy probable, ¿no? O altamente probable. Sí. Bien. Bueno, vamos a seguir y vamos a ver, porque hay algo que me tienen que decir, porque realmente se nos puede estar pasando algo, ¿no? ¿Él querrá seguir viviendo? Uno le preguntó, habló con él. Bueno, pero supongamos que quiere. Supongamos que quiere. La gente en general quiere seguir viviendo, pero supongamos que quiere. Pero está así, en este estado. No se trata de algo volitivo. Puede ser que tenga problemas de glutorios o falta de apetito. Sí, eso seguro por el cáncer y las metástasis hepáticas. Les dejo una pregunta. ¿Podría estar deshidratado nada más? Sí. ¿Podría ser corregible, digo, lo que le pasa? Sí. Parcialmente, ¿no? Parcialmente podría ser. Por ahí tiene hiponatremia, ¿no? Sí. Bien. Sí, parecieran síntomas constitucionales, digamos, del cáncer, Claro. ¿no? Por ahí tiene las dos cosas, o sea, todo lo que dijeron antes y además se deshidrató y en una de esas, Mario no se está muriendo en los próximos días, tal vez en las próximas semanas, pero ahora podría haber alguna causa corregible. Eso es lo que quiero poner también en la mesa, ¿no? Parcialmente corregible. Entonces, tendríamos que pensar las causas potencialmente corregibles. Fíjense, podría ser que Mario se esté muriendo así como nosotros lo vemos, pero este diagnóstico de que la situación es irreversible podría retrasarse por algunos motivos, que le llamamos barreras para el diagnóstico, ¿sí? Así con los pocos datos que yo se los di, nada más, ¿no? Con los pocos datos que yo se los di. ¿Qué barreras se les ocurre que puede haber para diagnosticar, y llamamos así, diagnóstico de muerte inminente sería, de que la muerte es próxima, que es inminente? ¿Y qué barreras ustedes piensan que puede haber para que no diagnostiquemos esto? Los médicos, ¿no? Me imagino que quizás el propio prejuicio del equipo médico que dice, bueno, esta persona ya está en fines de vida, quizás le quitan importancia, no sé. Bueno, eso sería como medio abandono, ¿no? Pero eso sería igual diagnosticar que está en el fin de vida, o sea, primero diagnostican y después abandonan, pero digo, para no como barrera decir, bueno, efectivamente Mario se está muriendo. A ver, ¿qué otra cosa nos puede impedir decir eso? Perdón. No, decí, por favor. Quizás como médicos no querer aceptar que se está muriendo, que no pudimos hacer mucho más que eso. Muy bien, muy bien, muy bien. La primera cosa, y no es porque por necedad, no es porque somos unos necios, sino porque hay un deseo de que el paciente se mejore, ¿sí? Pongámoslo sobre la mesa porque es una cosa buena, es decir, bueno, la verdad que a mí me gustaría que este hombre se mejore, que no se esté muriendo, porque, no sé, porque a ver que si en una de esas está deshidratado, si en una de esas está deprimido, si en una de esas hay que ponerle una sonda, si en una de esas, ¿sí? Son un montón de cosas que uno además lo vino conociendo durante tal vez meses, lo vino siguiendo. Entonces hay un deseo de que el paciente se mejore. Eso que es bueno, tal vez puede retrasar un diagnóstico y nos puede retrasar hacer un plan de cuidados y tratamientos adecuados para este momento. ¿Qué otra cosa puede ser que nos esté dificultando? Decir, bueno, la verdad, nos juntamos con la familia, le decimos que Mario realmente no se va a recuperar, que ya le hicimos, no sé, una prueba de hidratación y que no mejoró. El paciente sea muy joven. Bueno, Capaz eso
Está muy bien y eso también entraría en el primer punto, ¿no? En parte en el primer punto, o sea, que alguien sea muy joven, que uno piense que no, qué pena, ¿no? También entra en el deseo de que se mejore y lo que puede pasar en esos casos, y pasa de hecho, es que muchas veces se siguen haciendo intervenciones que ya se sabe que son inútiles, ¿no? Entonces pasamos ahí al punto. Segundo, perseverancia de intervenciones fútiles o inútiles. Fútil quiere decir como inútil ya de antemano, ya uno sabe que no va a andar, ¿sí? Entonces, perseverar con estas intervenciones puede ser un tema que haga una barrera para el diagnóstico. Y finalmente, ¿se les ocurre alguna otra? A mí se me ocurre el miedo de decirle a la familia cosas como médico. Perfecto, muy bien, gracias. Poca habilidad para la comunicación. Poca habilidad para la comunicación. Estas son 3 grandes barreras que nos impiden diagnosticar que una persona está en últimos días de vida. Primero porque no queremos que se muera, segundo porque igual seguimos poniéndole la transfusión, el no sé qué, el antiesto, la insulina, todo, para que siga. Y tercero, ¿cómo vamos a hacer para decir esto que es tan duro, tan triste, tan difícil? Mucho más si uno tiene, primero, poca aceptación de esta situación para consigo mismo y para con sus pacientes, y además estos casos, por ejemplo, jóvenes o niños, ¿no? O sea, son situaciones que obviamente nos comprometen más emocionalmente y nos compromete más la comunicación. Muy bien, perfecto. ¿Qué barreras, o sea, ante estas barreras, qué consecuencias trae esto? ¿Qué pasa si no diagnosticamos y nos topamos con estas barreras? Cualquiera de ellas. ¿Qué consecuencias hay? Y se pierde la oportunidad de conseguir que la familia y el paciente tengan el final de muerte que deseaban. Exactamente. El paciente y la familia ignoran que la muerte es inminente, ¿sí? Mario y su familia, si no, porque hay gente que es muy sabia y sabe que esto es así. De hecho, esta familia está diciendo, mire, está pasando esto. Pero si ellos no se dieran cuenta y uno no colabora para que estos se den cuenta, eso lo ignoran y entonces el paciente en una de esas ya está, por ahí no está conectado, está confundido, en una de esas, pero la familia, pónganse otra vez en el lugar, ¿no? Tanto como paciente como con la familia. O sea, no me dijeron esto, yo no sabía que iba a ser así tan rápido. No sabía, yo pensé que estaba dormido porque estaba cansado y resulta que se murió. ¿Sí? ¿Y qué pasa además si uno no hace un plan de cuidados adecuado? Un tratamiento de los síntomas, no sé, lo que sea, lo que haya que hacer. El paciente sufre. Bueno, sufre de lo que sea, ¿no? Es el paciente con síntomas no controlados muere con sufrimiento. Muy bien, muere con sufrimiento. No, por ejemplo, digamos, bueno, ya se le va a pasar, que duerma tranquilo, vengo la semana que viene. Y a los 2 días, Mario se murió con dolor, se murió con delirio, se murió con disnea, porque no estuvimos, y eso puede pasar internado acá en el hospital, pasamos mañana la ronda de la mañana, y es la ronda de hoy de la mañana, y hasta mañana a la mañana no dejamos indicado la morfina o lo que haya que indicar. Entonces, el paciente muere y ya no hay punto atrás, no hay retorno. Muere con los síntomas no controlados, muere con sufrimiento no aliviado, que podía haber sido aliviado tal vez. Y finalmente, ¿qué otra consecuencia les parece que puede pasar después de todo eso? Yo pienso también que se están usando recursos que podrían ser aprovechables en otra persona que tiene posibilidades de curación. Bueno, podría ser cada uno el recurso que necesita, eso sería equidad, ¿no? Eso sería equidad, cada uno el recurso que necesita. Uno podría estar necesitando simplemente un buen plan de cuidados, que no quiere decir en una terapia intensiva o en un hospital necesariamente, y estoy de acuerdo que los recursos son finitos, es decir, que también hay que ocuparse de eso. Pero lo que pasa cuando es así es que se favorecen duelos complicados en la familia y también en los equipos, porque a veces unos se enojan con los otros, la familia se enoja con el médico,
o la médica con la enfermera, cómo no me dijeron, el hijo que tenía que venir de no sé dónde no llegó porque nadie le avisó. Entonces, diagnosticar esto tiene que ver con estar en el momento donde uno tiene que estar haciendo lo que tiene que hacer, ¿sí? ¿Cómo superamos esas barreras? Bueno, un poco lo que estamos haciendo, entrenándonos, formándonos, trabajando en equipo, que es fundamental, haciendo prescripciones anticipadas, anticipándonos a lo que va a pasar, porque como ya sabemos que algo va a pasar, entonces supongamos, si va a tener dolor, porque yo ya sé que tiene las metástasis o venía teniendo dolor, bueno, voy a dejar una prescripción anticipada, ya sea en el hospital, en la guardia, en el domicilio, donde sea que el paciente esté. Anticiparme no quiere decir darle anticipadamente, sino prescribir, dejarlo indicado, que esté la ampolla lista, que la enfermera sepa que se la puede dar a tal hora, que es un rescate, que lo puede utilizar, que la familia esté instruida para eso también. Por supuesto, discontinuar drogas inapropiadas. ¿De qué sentido tiene seguir con, no sé, la vitamina, la miodarona, la insulina, si no le va a ayudar al paciente en esas últimas horas o días? Hay que discontinuar, por una cuestión también de recursos, obviamente. Convertir la vía oral en una vía endovenosa o subcutánea, que es la vía de elección en este tipo de situaciones, la subcutánea, para poder justamente evitar que el paciente, porque no traga, porque no puede tomar la pastilla o porque está muy dormido, no reciba la medicación, el analgésico, lo que sea. Reconocer signos y síntomas de fin de vida, esto es muy importante, darnos cuenta, por eso decían, no estamos suficientemente instruidos, efectivamente, y ahora vamos a hablar de qué signos y síntomas tenemos que prestar atención para poder diagnosticar, ¿no? Y por supuesto, dos cosas más, uno que sería encuadrar éticamente la reanimación, la adecuación y la futilidad, y lo último, valorar aspectos culturales, religiosos y médico-legales. Digamos, todo esto sería... Superemos las barreras teniendo en cuenta todas estas cosas para poder realmente diagnosticar y empezar un plan de cuidado para los últimos días. Les pregunto esto, ahora sí para... Sí, te escucho. ¿Cómo uno le explica a la familia, tal vez lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que, por ejemplo, el discontinuar las drogas, por ejemplo, es como que al decirle a la familia, mira, le tengo que quitar esta droga o quitar tal cosa. Por ejemplo, se me vino a la cabeza el caso que vimos en cardio, que la mujer tenía un cardiodesfibrilador y había que quitárselo. O sea, ¿cómo uno le explica eso? O como prescripción anticipada antes de colocarlo, o en qué situación tal vez. Bueno, muy bien, gracias por el recuerdo del caso, porque me parece que es una de las situaciones justamente... Viene a cuento ese caso con el cardiodesfibrilador, que yo lo puse a propósito, porque dijimos, desde que se instala un aparato así, un dispositivo así, mejor dicho, uno tiene que empezar a conversar de qué pasaría en un momento en donde en realidad no se trate de la arritmia, sino de otras causas, como podría ser la insuficiencia cardíaca terminal, como habíamos dicho en aquel caso, o supongamos que este paciente Mario, además, como tenía una arritmia, grave, le pusieron el cardiodesfibrilador, ¿no? Supongamos. Entonces, desde el momento mismo del inicio de este tipo de tratamientos o dispositivos, es un buen momento como para empezar esas conversaciones mucho antes, ¿sí? Años antes. Entonces, uno puede empezar a trabajar esto con el paciente mucho antes. Ahora, llegada la situación como esta, sin la complejidad del cardiodesfibrilador, sino más sencillo, un paciente con cáncer, avanzado, que hizo quimios, que tiene metástasis, que ya las quimios ni las cirugías le van a servir, porque ya esto se fue hablado, hay un montón de instancias previas para poder ir trabajando como un proceso esta información, tanto hasta donde el paciente quiera y pueda recibir, y la familia, ¿sí? Entonces, esa comunicación honesta, progresiva, con la verdad progresiva y soportable, como dijimos el año pasado, y en modo de proceso, puede ayudar a que este momento de últimos días sea mucho mejor aceptado. No digo final feliz, digo mucho mejor aceptado con las tristezas o lo que pueda tener, obviamente, por la situación, pero con una aceptación de que llegó el momento, de que esto es lo que veníamos hablando, de que a mí me hubiera gustado tal cosa, pero no se pudo, o
justamente lo que ustedes dijeron antes. Bueno, me gustaría, doctora, que no lo internen, supongamos. Me gustaría que no lo internen, ya que esto va a ser así, que se quede acá como él quería, porque él no quería internarse, porque el hospital la pasaba mal, porque además ahora no se permiten las visitas y entonces no quiero que esté solo y que muera solo en el hospital. Supongamos una situación absolutamente real de estos tiempos. Entonces, ¿qué hacemos? Esta gente pudo decir eso porque nosotros estuvimos ahí explicándole que está llegando ese momento y que vamos a hacer el plan lo mejor posible con los recursos que haya para poder atenderlo en donde esa persona desee, si es que se puede, porque obviamente, vuelvo a decir, no se trata de todo lo que la gente desea porque el sistema no lo permite, porque la continuidad de la atención puede estar no garantizada, etcétera, etcétera. Pero está muy bien decir esto, la comunicación es una parte fundamental de este momento, fundamental. Y lo vamos a volver a ver como uno de los 10 principios de cuidado, ¿sí? Sigo un poquito para no retrasarnos mucho, pero me encanta todo lo que están diciendo. Me pregunto esto, si conocen algún instrumento, alguna escala, algún score, algún algoritmo, algo que pueda indicar que justamente han comenzado los últimos días u horas de vida. Algo que uno dice, bueno, a ver, como, no sé, el Apache o el SOFA o el no sé qué, que ustedes van sumando los puntos y dice, ahora sí, este paciente entró en los últimos días de vida. ¿Conocen algo de eso? ¿El Bodex podría ser? No, porque el Bodex es de pronóstico. Está muy bien pensar en un instrumento como el Bodex para hablar el pronóstico en el caso de POC, ¿no es cierto? Pero acá el Bodex no me dice, bueno, mira, hoy Mario está empezando, hoy o desde ayer a hoy, está empezando a morirse. ¿Los scores de fragilidad pueden ser? Otra vez, muy bien, los scores de fragilidad y la escala de fragilidad nos dan pronóstico como más a largo plazo. Nos dicen, esta persona, probablemente como el NECPAL también, que yo se los habré mencionado tal vez, sí, creo que sí, o la pregunta sorpresa, ¿no? Me sorprendería que este paciente muriera en el próximo año. Todos esos instrumentos son válidos para pronóstico, para ir arrimando el pronóstico, ¿sí? Arrimando, ¿sí? Calculando, más o menos, meses. Pero últimas horas o días, bueno, ahora vamos a ver. No hay un instrumento, no lo hay. Por eso es importante poder identificar signos y síntomas, poder evaluar el diagnóstico del paciente en situación de últimos días, que eso quiere decir SUD, situación de últimos días. Es muy importante la evaluación de ese paciente, sobre todo del cambio que hubo, como ustedes lo vieron en este caso Mario, el cambio, ¿sí? La familia es la que dice, mire que ya estos días ni los nietos no le interesa. Entonces ustedes vieron, bueno, a ver, está deshidratado, está hiponatrémico, está tóxico porque tiene fiebre, digamos, vieron todas esas cosas primero, ¿sí? Y luego discuten en el equipo y ven que efectivamente Mario podría estar muriendo. Entonces, diseñan un plan de acción, lo comunican, por eso pusimos un ítem comunicación, vuelven a observar, revisan todo el tiempo, vuelven a evaluar y otra vez, porque eso es un ciclo dinámico, es una película, no es una foto, ¿sí? Entonces, vuelvo a la pregunta inicial, pero bueno, ¿y cuándo empiezan los últimos días entonces? ¿Cómo hacemos para identificar? No hay un instrumento, no hay un score que uno pueda llenar. Hay uno que en realidad ya es para el paciente agónico directamente, pero el paciente agónico no necesitamos un instrumento, porque ahí nos damos cuenta, está cianótico, está en gasping, está ya inconsciente. Ese paciente ya sabemos que está muriendo. El tema es darnos cuenta cuando todavía Mario puede hablar, cuando todavía la familia está presente, esperando a ver qué necesita, o se está organizando para cuidarlo, ya sea en el hospital o en la casa, o donde sea, o para acompañarlo, o para venir desde no sé dónde que vive el hijo y entonces va a venir para sus últimas horas. Eso es lo que nos ayuda a hacer ese final más apropiado, ¿sí? Entonces, no hay un instrumento. Uno puede pensar, como en el caso de Mario, ante el deterioro de la condición clínica del paciente, uno dice, ¿hay posibilidad de recuperación?
Entonces, de repente, si esto no es esperable, puedo decir, bueno, le voy a hacer un ionograma, un hematocrito, voy a mirar si no tiene fiebre, voy a ver si no tiene hipercalcemia, hiponatremia, hipernatremia, no sé, alguna cosa, o reviso toda la medicación, porque podría ser que se deshidrató un poquito y la morfina que tomaba, entonces ahora le sobra. Entonces tengo que adecuar porque puede estar con toxicidad. O puede tener alguna otra causa de delirio, incluso hipoactivo, que esté generando esta situación. Entonces me pregunto, ¿hay posibilidad de recuperación? Observo todas las posibilidades, trato de recuperar lo posible, trato de revertir lo que sea adecuado revertir. Y después digo, ¿pero puede estar muriendo el paciente? ¿Podría ser que Mario esté en realidad muriendo una vez que yo revisé todo esto? Entonces, si es así, hago un plan de cuidados. ¿Están los síntomas controlados? Comunico a todo el mundo lo que está pasando. Fíjense otra vez la comunicación, tal vez como ustedes lo advirtieron muy bien. Y luego, en un equipo interdisciplinario, multiprofesional, acompañaremos la muerte de Mario donde esté y cuidaremos también la dignidad en los cuidados post-mortem, tanto del paciente como de la familia, ¿sí? Entonces, hoy lo aceptable hasta ahora es un consenso de expertos en donde si hubiera cambios en el patrón respiratorio, si hay deterioro del estado general, si hay deterioro del estado de conciencia, si hay disminución de la ingesta oral, o si hay un juicio clínico del profesional, fíjense que artesanal es la cosa todavía, juicio clínico del profesional, esto podría ser que este paciente esté entrando en últimos días de vida. Vamos a intentar revertir lo reversible siempre que se pueda, ¿sí? Y siempre que sea proporcionado, ¿no? Que no sea una cosa extraordinaria, desproporcionada. Este es un consenso de expertos en el que yo trabajé y participé hace 10 años atrás, que se hizo en 9 países, OpCare 9, de optimización del cuidado, OpCare 9, y sigue estando vigente todavía. Hay estudios, que los menciono solamente para que los tengan en cuenta, que es importante, que habla de cómo mejorar la precisión en este diagnóstico de la muerte inminente. Fíjense, este del 2019 dice, es vital mejorar la capacidad de los médicos para reconocer cuándo los pacientes están muriendo de manera inminente. ¿Para qué? Para iniciar conversaciones sobre su pronóstico, incluida la comunicación adecuada de la incertidumbre, ¿sí? Fíjense, ¿cómo comunicamos que en realidad no sabemos muy bien cuánto tiempo va a vivir o cómo va a ser? Pero podemos también comunicar esa incertidumbre. Y acá es interesante el dato, dice, cuando los médicos asignan una probabilidad muy alta, o sea, cuando están muy seguros, más del 90%, o muy baja, menos del 10%, de la muerte inminente, se mejora la precisión pronóstica. Es decir, el médico que dice más del 90% que se va a morir, efectivamente ya casi que está muerto ese paciente y se da cuenta cualquiera. O cuando dice no, muy baja, menos de 10%, la verdad que probablemente acierte que es menos de 10. Ahora, el problema es en el medio, que es mucho, ¿no? Entre 10 y 90. Ahí es donde, como no sabemos, los médicos necesitamos más precisión, ¿sí? Arrimar más a ese diagnóstico, porque si no es muy alta esos casos indeterminados, ¿eh? Y este artículo lo aclara ahí en un estudio que hicieron. Entonces, para repasar, ¿cuándo empiezan los últimos días de vida? Cuando un equipo interdisciplinario esté de acuerdo en que el paciente está en situación de últimos días. ¿Por qué digo esto? Porque el médico tiene una visión, pero el enfermero tiene otra, que es complementaria. La familia también participa, ¿sí? Entonces son complementarias. Pero sobre todo no tiene que ser una decisión exclusivamente médica, aunque a veces estamos solos en esa decisión. Pero tenemos que tratar de hacer equipo con los otros profesionales de la salud. Y además tenemos que tener en cuenta eliminar todas las causas corregibles del estado del paciente, salvo que no sea apropiado, ¿no es cierto? No vamos a trasplantarle el hígado a Mario, ¿no? O sea, no vamos a hacer eso porque eso sería absolutamente desproporcionado. Porque tiene cáncer, porque tiene 78 años y porque ya la enfermedad siguió su curso natural. Entonces tenemos que pensar en cosas proporcionadas, pero siempre tratando de revertir lo reversible, siempre.
Puede ser que la hipercalcemia la tenga y que eso igual tratarlo no sea coherente, porque igual se está muriendo con hipercalcemia. Pero uno tiene que tratar de decidir, no tratar el laboratorio, no tratar el numerito del laboratorio, tiene que tratar a Mario siempre, ¿no? Pero ver si realmente eso es la causa del deterioro que la familia me está diciendo de estos últimos días y tratar de revertir. Y si hay dudas, bueno, se hará primero lo que es tratar de revertir la situación y después, descartando eso, si además se cumplen dos de estas situaciones, por ejemplo, en el paciente con cáncer es bien claro que esté postrado, que solo toma líquidos de a pequeños sorbos, que está estuporoso o en coma, así que tiene deterioro del sensorio, y que no es capaz ya de tomar la medicación por vía oral, y esto nos habilita a otras vías de administración de los fármacos, entonces es muy posible que ese paciente esté muriendo. Sobre todo, el paciente con cáncer es más fácil de determinar. Tal vez no es tan fácil en un paciente neurológico que ya estaba postrado en cama desde hace años inclusive, o meses, ¿no? Entonces, la verdad que no hay un cambio. Entonces, uno eso tiene que verlo en otros detalles. Y para eso también sirven esos instrumentos que dijeron antes. Si ya tenía un Bodex 7, 8, digamos, cuando lo evaluamos el año pasado, bueno, es lógico que ahora no hay más, no hay Bodex 20, ¿no? O sea, tiene que haber un encuadre dentro de la progresión de la enfermedad, para poder asegurar esto. Es importante esto, la situación de los últimos días es el periodo de declinación irreversible, el no retorno, que anticipa una muerte muy próxima. Pero ojo, puede ser de 3 horas a 3 semanas esto, ¿sí? Una media entre 2 a 3 días, más o menos es como el promedio, pero puede durar 3 semanas también, ¿sí? Entonces esto también lo tenemos que saber. Probablemente Mario no viviera 3 semanas, digo, si está muriendo probablemente sean pocos días, 1, 2, como lo imagino, ¿sí? Pero la muerte llega como un acontecimiento previsible y el morir implica una etapa final de la vida con necesidades específicas, ¿sí? Entonces, no me puede tomar de sorpresa esto, a mí, que soy la médica tratante. Yo tengo que poder prever que esto está pasando, ¿sí? ¿Puede haber una muerte súbita? Claro, por supuesto que también puede haber una muerte súbita. Pero esto es lo que nosotros tenemos que ir viendo progresivamente. Cada vez esto tiene mayor relevancia en las revistas, como ustedes ven, por ejemplo, esta que conocen, muy importante, New England Journal of Medicine, del año 2015, este artículo, que justamente habla en esta revista tan importante del cuidado de confort, o sea, el cuidado el cuidado, vamos a decir, el confort en los pacientes murientes en el hospital, ¿sí? En los pacientes que mueren en el hospital, ¿sí? Es un tema que cada vez más, ya esto tiene 5 años, 6 años este artículo, pero es una revisión y justamente pone en valor lo que es el plan de cuidados de últimos días en los hospitales, que ustedes ojalá que no vivan eso, pero pensar que como lo dijeron ustedes también ahí, como ya se está muriendo, entonces ya está, ni lo recorremos, lo dejamos en la última cama, le ponemos un biombo, total, hasta allá no llegamos con la recorrida de sala, porque ese se está muriendo. Cuando en realidad ese sería el por el que hay que empezar la recorrida, porque es el que se está muriendo y porque justamente está en sus últimos días u horas de vida, ¿sí? Y es la última oportunidad. Entonces, por eso estos artículos, y por supuesto hay muchos más, son los que hay que empezar a incorporar en la medicina interna, porque estaba medio como que eso no sé quién se ocupa, otro. Entonces, volvamos a pensar en Mario. Volvamos a pensar otra vez en él, todo el tiempo estamos pensando, pero ¿qué sería importante? ¿Qué objetivos de cuidados ustedes proponen? Y ahí me voy a detener un poquito con la presentación, voy a volver quiero verlos, si puedo. Que si no, voy a admitir acá hay uno que está. Si no, no sé si están o no están, de tanto hablar. A ver. Bueno, ¿qué objetivos? Ahora concretamente, no me digan que no sufra, porque eso es muy grande, eso lo dice la familia, que no sufra, doctora. Bueno, concretamente, enumeremos objetivos de cuidados que a ustedes les parezca que si tuviéramos que hacer una lista, ¿qué objetivos nosotros vamos a tratar de cumplir
en estos días con Mario? Con Mario o con cualquier paciente. Mantener quizás todo lo que es el medio interno del paciente lo más constante o, digamos, estabilizado posible. ¿El medio en qué sentido? ¿El medio cuál? ¿El medio? ¿Qué? No, su medio interno en cuanto a su glucemia, sus iones, a cuestiones que son muy variables, intentar que se mantengan, se estabilicen. A ver. Tal vez eso ya no sea tan importante. Pero le va a dar síntomas, ¿no? Depende, por eso cuáles, por eso digo, porque de repente, lo dije antes medio al pasar para no meterme con complicación, porque por ahí si Mario fuera un paciente con cáncer, con metástasis óseas, por decir próstata, supongamos que tuviera metástasis óseas, tal vez podría tener hipercalcemia terminal, maligna, o sea, maligna quiero decir, ¿no? Maligna. Y puede ser la causa final de su evolución y de su vida, ¿sí? Entonces uno tiene que decidir si ese valor del laboratorio, que está, como decís, anormal, inestable, lo voy a tratar o no, si eso le va a traer beneficio o perjuicio al paciente en esa situación. Supongamos que para poder tratarle la hipercalcemia, porque viene alta en el laboratorio, en un paciente con cáncer avanzado y ya fuera de todo tratamiento, yo tuviera que ponerle una vía central para medir la diuresis, porque tengo que hacerlo todo, o sea, no le puedo solamente poner un poquito y listo. Entonces tengo que hacer el tratamiento de la hipercalcemia. ¿Por qué? Porque está mal, porque realmente, por supuesto, es causa de sus metástasis óseas. Pero le voy a poner una vía central y voy a hacer todo este tratamiento agresivo, intensivo sería, para que viva ¿no? Lo mismo, pero con la calcemia mejorada. Buscar otro equilibrio, regulando como otros iones, o intentar corregir lo que todavía se puede. Mira, hace 2 días estaba atendiendo un paciente, no acá en el hospital, sino en otro lado, que se estaba muriendo, la verdad que fue bastante difícil, hubo que sedarlo, bueno, tenía insuficiencia cardíaca terminal, y estaba el enfermero, ¿no? Que lo estaba cuidando al lado, le habíamos puesto una vía subcutánea, estaba el enfermero y dice, ¿le controlo cada media hora los signos vitales? Me decía, ¿no? Estaba ahí con el saturómetro que saturaba 75, no sé, estaba claramente muriéndose. Y yo le digo, la verdad es que no hace falta. El enfermero quería cuidar de alguna manera, ¿no? Y decía, le controlo o sea, y estaba monitoreado, el paciente estaba con el saturómetro permanente, estaba en un lugar con muchos recursos. Y la verdad que no hace falta. ¿Por qué? Porque la verdad que lo que hace falta es otra cosa. Es que estemos ahí, la verdad, lamentablemente la familia no estaba presente, digamos, es otra cosa lo que hacía falta, no tomarle la atención. Y si me da 70, 50 o 50 o irregistrable, ¿qué hacemos? ¿Lo vamos a expandir? ¿Lo vamos a pasar a...? No vamos a hacer eso, en ese caso. Por eso siempre corregir lo corregible, mientras que sea proporcionado. ¿Sí? Eso es lo que quiero decir. Igual está muy bien lo que decís, porque es preocuparse porque esté corregido todo lo corregible, ¿sí? Eso es importante. Pero ojo, no quedarnos con un numerito de un laboratorio, porque nos perdemos el paciente. Se nos fue el paciente y nos quedamos ahí, ¿sí? ¿Qué otra cosa? A ver. Bueno, después, ahí en línea con lo que venían charlando ustedes dos, respetar por ahí o tener presente cuáles son sus deseos en relación a, por ejemplo, reanimación o intubación o medidas de soporte del paciente, ¿no? O sea, por ejemplo, si no se quiere intubar, si no quiere hacer una traqueotomía o cosas por el estilo. Perfecto, bueno, eso, una parte tiene que ver con los deseos de la persona, muy bien, otra parte tiene que ser parte de la decisión médica clínica, por supuesto, ante el cuadro, supongamos, para volver a Mario. Nadie le va a ofrecer traqueostomizarlo, bueno, sería una cosa que no corresponde. Ahora, tal vez, lo de la reanimación podría ser algo que acá en este hospital no hay un código de reanimar o no reanimar, depende como de
del juicio clínico esto, o sea, no lo vamos a reanimar a Mario porque no vamos a hacer, no es algo reversible lo que le está pasando. Aceptamos que se está muriendo porque es el final de una evolución de una enfermedad avanzada e incurable. Pero podría haber esa conversación, si es en otro lugar, podría haber esa conversación. Y está muy bien que lo pongamos dentro del encuadre de estos últimos días como un principio. Siempre hay que tratar de tener en cuenta el mejor beneficio para ese paciente, ¿sí? Y no quedarnos, bueno, acá hay un código de no reanimación, vamos a llenar este ítem que nosotros tenemos que cumplir, ¿sí? Entonces, tal vez algunas cosas de deseos del paciente está muy bien como tenerlas en claro y que estén escritos y que todos lo sepan. Y hay otras que no se las ofreceríamos en el menú, porque no estaría para ofrecerle cualquier cosa, digamos, ¿no? Pero yo leí en internet que, bueno, no estamos en eso, ¿sí? O sea, no es todo lo que... Esto lo vamos a ver el lunes también, que vamos a ver una clase de adecuación del esfuerzo terapéutico, ¿eh? Entonces, tenemos que pensar que no todo está disponible, no todo el libro de tratamiento de medicina interna le vamos a ofrecer para que elija como un menú. Porque en este caso, por ejemplo, lamentablemente no vamos a tener otras alternativas. Ya se decidió eso con anticipación, ¿sí? No estamos hablando de una situación de emergencia, o politraumatizado por un accidente, bueno, ahí vamos a hacer todo, ¿sí? Lo vamos a intubar, ni le vamos a preguntar prácticamente, ¿sí? No vamos a poder preguntarle, ¿se entiende? Bien, ¿qué más? Mejorar la sintomatología del paciente y disminuir el dolor. Muy bien. Perfecto, controlar los síntomas, claro que sí, el dolor o cualquier otro síntoma que pueda haber, ¿sí? Que pueden ser múltiples los síntomas. Puede ser, por otro lado, digamos, conversar con el paciente y la familia sobre, a ver si entienden o no si entienden, o sea, entablar una conversación sobre su cuadro de situación, digamos, o sea, si entienden la situación en la que se encuentra el mismo paciente y la familia entiende la situación del paciente o de su familiar, como para ahí sí, por ahí ya hablar sobre sus deseos, digamos. Entonces, a partir de que ellos comprendan la situación, avanzar sobre el corto plazo. Absolutamente, absolutamente. Eso es un principio completamente necesario porque es como para poder avanzar en explicar bien qué es dónde estamos, para dónde vamos y qué es lo que necesitan en esta situación. Si se puede con el paciente bien, si no se puede será la familia o el entorno afectivo, no tiene que ser familia necesariamente de lazo de sangre. Y por otra parte también explicarles qué plan de cuidado nosotros vamos a hacer ahora, porque tal vez, como decían antes, bueno, venía tomando, no sé, la Tlancil, la miodarona la venía tomando desde hace 25 años y el médico le dijo de por vida lo tiene que tomar. ¿Cómo le vamos a sacar el Atlancil? ¿Se va a morir de la arritmia? No. Hay que tratar de explicar que no es, primero que no lo puede tomar, pero además que no es eso lo que necesita ahora y que vamos a sacarlo porque además le puede traer un perjuicio seguir. Digo el Atlancil como podría ser incluso la insulina. Dependerá de realmente, porque muchos pacientes que no necesitan insulina en las últimas horas de vida, no se están muriendo por la hiperglucemia que le puede causar. Además, hace días que no comen, o sea, no hay que tener como coherencia en para qué yo le estoy manteniendo la insulina, la miodarona, la vitamina, la heparina incluso, un paciente que está en últimas horas de vida, en donde yo ya está claro, hora más, hora menos, que está en los últimos días de vida y que esto es absolutamente irreversible. Entonces, ¿qué voy a prevenir con heparina, supongamos preventiva, que es lo típico que un paciente se ingresa en un hospital, heparina, ¿no? O sea, suero y heparina, pero porque está acostado. Bueno, ¿y qué pasa si estoy diagnosticando? Igual le voy a evitar 2 pinchazos al día de la heparina, por ejemplo, ¿sí? Se lo voy a quitar. Y eso son decisiones que se llama de prescripción, De prescripción es algo perfectamente... que antes no se hablaba tanto de esto, ya hace mucho que sí, de prescribir. ¿Qué es lo que hay que hacer? De prescribir porque esto evita es prevención cuaternaria, ¿no? Es evitar que hacerle daño a la gente, digamos, agregándole cosas que tal vez incluso no le aceleren ni le retrasen la muerte, pero sí que le generen 2 pinchazos más al día, ni hablar de todos los pinchazos del dedito para el hemoglucotés,
Y además, gasto, como dijeron también, recursos que se deben usar para otras cosas porque necesita otras cosas y no eso. ¿Mm? Bien, ¿algún otro? A ver. Yo no sabía si se refería cuando se levantaba, se cansaba, a levantarse de pararse o a despertarse. Pero quizás si lo cansa tanto levantarse, proporcionarle como las mejores condiciones para que no se tenga que levantar, justamente. Quizás que le lleven la comida o llevarle a las actividades que hace. Y se me ocurrió también esto de las visitas. Quizás cuando a alguien lo visitan cuando está mal, no se puede mostrar entusiasmado, pero si se lo mejora un poco la situación o el ánimo del paciente y se programan visitas, se me ocurre de Mario que tiene nietos, ponele, quizás él saber que a tal hora vienen sus nietos a verlo, él se prepara como para tal hora estar lo mejor predispuesto posible y que sus nietos lo vean de una forma mejor y no sintiendo que no está entusiasmado por la visita. Quizás también en relación con eso, en dónde también la persona quiere pasar sus últimos días de vida. Si en la casa, en el hospital, terapia intensiva, sala general o... Exacto. Bien, con respecto a lo primero que dijiste, sí, todo eso sí, pero probablemente en algún momento ya eso, el confort pase por otras cosas, ¿no? Si estamos, tal vez en las últimas semanas, todo eso lo veo como muy, muy positivo, ocuparnos de eso, o sea, facilitar también, ¿no? Eso, dar ideas también, a veces hay que dar ideas, pero otras veces se trata más de adecuar a una situación donde ya tal vez el paciente esté inconsciente, entonces ya no va a haber todas esas otras cosas, pero sí las visitas, sí las despedidas, y obviamente mientras se pueda indagar las preferencias, ¿no? Ya sea el lugar o la intensidad de los cuidados, ¿eh? Hay cosas que uno puede hablar con los pacientes muy claramente, incluso hasta las últimas horas de vida, muy claramente. Y muchas veces son ellos los que nos ayudan a esto. Mire, doctora, yo ya sé, de esta no salgo, yo ya estoy bien, ya llegó mi momento, estoy tranquilo, estoy tranquila. Y decirle que lo vamos a cuidar y lo vamos a acompañar, y a la familia también, que muchas veces hay gente que se preocupa más por la familia. No siempre esto sucede, pero la verdad que pasa más de lo que ustedes imaginan, de que la gente dice, no, doctora, yo ya está, hasta acá llegué, yo estoy bien, yo ya hice mi vida, yo ya cumplí con todos, ahora ya son todos mis hijos grandes, no sé, supongamos, ¿no? U otra gente más joven que también acepta, ¿no? Eso también es parte del trabajo previo, de todo lo que se puede hacer previamente. Así que a todos nos conviene ir trabajando nuestra propia finitud para poder también llegar cuando nos toque ese día con mayor comprensión. Bueno, y entonces voy a seguir un poquito para no... esperen que voy a compartir de nuevo, porque vamos a ver que también está estudiado esto, que es importante para la gente en estos momentos. Voy a compartir de nuevo acá. Dijimos qué objetivos proponer, entonces dijimos algunos objetivos de cuidado, ahora los vamos a repasar. Este artículo publicado en el 2016 en la Palliative Medicine describe qué es lo importante para pacientes y familias, para pacientes nada más y para familias nada más. Y acá, para pacientes y familias, lo importante es la comunicación efectiva y la toma de decisiones compartida, fíjense, en un ambiente anglosajón, lo digo porque también hay diferencias culturales con esto. Los cuidados expertos, incorporando el cuidado físico bueno, el manejo de los síntomas, el cuidado integral e integrado, ¿no? El respeto y el cuidado compasivo y la confianza en los médicos. Fíjense, esto es lo que le importa a los pacientes y familias en el final de la vida, muriendo en el hospital, muriendo en el hospital. Y a los pacientes, además, les interesa también el ambiente de cuidado y minimizar la carga hacia los demás, ¿no? O sea, no ser una sobrecarga. Y a las familias, además, le importan aspectos financieros, porque probablemente también cuenta cómo sostener a veces un cuidado, ¿no? Dejar de trabajar para cuidar, o pagar un determinado tratamiento, o que no esté cubierto una determinada internación, o no tener la internación
como puede pasar, ¿no? El tiempo que lo necesita, o redes de cuidado, cuidadores, etc. Entonces, estas son como distintas cosas que les importa a la gente y está muy estudiado todo. Y yo pregunto, sigo con las preguntas, ¿no? Porque hablamos de la buena muerte. ¿Qué significa una buena muerte en tiempos de pandemia? Porque todavía estamos en tiempo de pandemia y es una pregunta que nos hacemos y estamos tratando de ir respondiendo con algunos estudios y todo, porque, a ver, ¿qué les suena a ustedes esta? De todo lo que dijimos, podríamos decir que orientamos a esa buena muerte, entre comillas, ¿no? Porque buena muerte para quién, dónde, cómo. Pero además, en tiempos de pandemia, ¿qué les parece a ustedes? A mí me parece un poco muerte en tiempos de pandemia, lo relaciono con soledad, o sea, morir en soledad en un hospital. Uh-huh. Eso es, me parece, lo que nos va a dejar además de todas las catástrofes, ¿no? Económicas y de todo lo que pasó y sigue pasando, ¿no? Con la pandemia, lo que me parece nos va a dejar de enseñanza, y por eso es muy pertinente hablar de esto, la soledad, ¿no? La muerte en soledad. Pensamos que somos seres sociales, que nacemos acompañados, vivimos acompañados, buscamos compañía, somos todos, no imaginamos nada solos, aunque podamos vivir solos y estar en cierta soledad, pero la muerte en soledad es lo que nos vino a traer esta pandemia como algo que al principio fue un shock terrible. Los que se dieron cuenta rápido pudieron tomar medidas adecuadas para eso. Los que no aceptaron porque tuvieron un fundamentalismo infectológico y no aceptaron las instituciones, los comités de crisis y todos los que no aceptaron este tipo de flexibilidad, nos vamos a quedar con la idea de la muerte en soledad como el gran trauma de este tiempo, de este tiempo que nos... Ojalá aprendamos, quiero decir, de eso, ¿no? Porque sí que había maneras de resolverlo, pero cuando no se quiere, no se quiere. Entonces ahí estamos con algunos problemas de los duelos en estos tiempos. No sé si alguien perdió algún familiar en estas circunstancias o alguien cercano, pero creo que eso es uno de los traumas que nos quedan en este tiempo a resolver como sociedad, que no tengo la respuesta, pero me preocupa muchísimo que lo dejemos pasar sin hacerle espacio. Si bueno, ya pasó, listo, ahora ya está y apertura. ¿Y qué hacemos con lo que pasó, ¿no? Con esta muerte en soledad, que no era abandono, pero casi, casi. Va a haber mucha revisión sobre esto. Voy a ir entrando ya en los 10 principios de cuidados que tienen que ver con un modelo de implementación que se llama 10-40, porque son 10 principios y 40 objetivos que nosotros acá en el hospital tenemos desde hace muchos años ya, y esto es porque yo pertenezco a este grupo internacional que se llama International Collaborative for the Best Care for the Dying Person. Es un grupo internacional que está en muchos países y también desde el Instituto Palion, donde también trabajo. Y este modelo lo implementamos acá hace un montón de años y tiene una visión que es un mundo donde todas las personas tengan como parte integral de su vida una muerte digna con el apoyo del mejor cuidado personalizado posible, ¿sí? Posible, porque esto también depende de muchas cosas, de los recursos, de la capacitación, de la humanización de la medicina, digamos, de muchas cosas. Pero esta es nuestra visión. Y este programa, que aquí le llamamos PAMPA, aquí abajo, PAMPA quiere decir programa asistencial multidisciplinario Pallium, eso quiere decir Pampa, pero elegimos ese nombre hace muchos años porque nos identifica en el mundo como la Pampa Argentina, entonces por eso lo tomamos y lo incorporamos. Hace más de 10 aquí en el hospital, y estos principios de cuidados, estos son fundamentales principios que además tienen
concretos objetivos, que son como los nombramos, ustedes los fueron nombrando, la comunicación, la espiritualidad, que no la nombramos mucho, pero tiene que ver con los valores, las creencias de las personas, que incluyen la religiosidad también, ¿no? La hidratación, la nutrición, el control de los síntomas y los cuidados post-mortem, digamos. Todo esto está en los principios. Y son 10 los principios que los tienen ahí en la bibliografía. El primero es lo que vinimos trabajando, el reconocimiento inicial de que la persona se encuentra en situación de últimos días u horas de vida debe hacerse por el equipo multidisciplinario y debe ser documentado por el médico de mayor experiencia, que es el responsable. ¿Por qué? Porque ese es el médico que también va a decidir si hay que tratar o no esa hipercalcemia, si en realidad hay alguna causa reversible y lo que hay que hacer es hidratarlo, bajarle la morfina o hidratarlo, ponerle antibióticos, no sé, lo que sea, es el médico el que sabe y conoce al paciente y lo tiene que hacer, ¿sí? Entonces, esto es el primer principio para que ese paciente esté tranquilo y para poder evaluar todas las posibilidades reversibles, incluso esos criterios de inclusión o exclusión a terapia intensiva, como ustedes dijeron, lo que decíamos, el menú, ver que no sea desproporcionado o fútil, ¿no? Una intervención, e iniciar el plan oportunamente de cuidados sin recargar los recursos sanitarios a los pacientes críticos con opción a terapia intensiva, por ejemplo, que van a requerir respirador. Entonces, tener esa posibilidad de discernir entre los que se van a beneficiar de una cosa y otra es parte de nuestra obligación y del uso de recursos también. En el tema de la pandemia con el COVID, los tiempos eran como fulminantes y había que tomar estas decisiones muy rápido, ¿sí? Eso también vino a quedarse aquí en la pandemia, que las directivas anticipadas no eran tan proceso de meses, sino que había que hacerlas en un día. Y esto era importante porque la persona después perdía la conciencia y había que decidir si iba a ser un paciente reanimable, intubable, etcétera. Digamos, acá en este hospital no pasó tanto eso porque muchos pacientes ya no tenían condiciones previas por la edad, venían muchos pacientes de 90 años de los geriátricos y estos pacientes no tenían chances de recuperación. No solo por la edad, digo, por todas las comorbilidades, ¿no? O sea, no la edad, pero sí toda la condición y muchas veces no se presentaba ese dilema de urgencia de terapia sí, terapia no. Y nunca faltaron camas tampoco. La comunicación de la situación de últimos días debe ser compartida en lo posible y se considera adecuado con el paciente y sus allegados. Esto lo dijeron ustedes también, la importancia de la comunicación. Poder hablar con el paciente, este es un paciente nuestro, es una médica del equipo de Palion, en una casa, es un paciente real, en donde ya lo ven ahí en la cama, la señora está al lado, y hay posibilidad de compartir con el paciente algún comentario, algo que pueda sentirse que está cuidado y que aunque sea al final de la vida va a estar acompañado. Favorecer la comunicación asertiva y honesta cuando se considere posible y oportuno, y eso disminuye los miedos, y los miedos a lo desconocido sobre todo. ¿Qué va a pasar? Nadie sabe lo que es morirse, entonces, bueno, ¿y cómo va a ser? Y hay gente que pregunta cosas muy interesantes. Tercer principio. El paciente y sus seres queridos, familiares, cuidadores o responsables deben tener la oportunidad de discutir sus deseos, sentimientos, creencias, fe y valores. No lo andamos mucho, solo dijimos como voluntades, pero cada persona tiene valores y que nosotros no lo podemos secuestrar aquí del hospital, de su entorno cultural, de sus valores, de sus creencias. A mí me pasó una vez acá de que un paciente era espiritista, vieron estos que creen en los espíritus, y sabía que se estaba muriendo, pero quería que viniera una medium, que era como dentro de su culto, de su creencia, la que le iba a posibilitar morirse, porque hay una cosa del espíritu que salía del cuerpo. Bueno, yo, imagínense, no sabía nada de eso, esto fue hace mucho, pero aprendí que eso era importante para el paciente y obviamente hice que viniera la medium, que la familia la trajo, y eso le dio tanta tranquilidad al paciente que pudo, y me lo dijo él, morir, dijo, voy a morir tranquilo porque yo ahora este cuerpo lo voy a abandonar porque ya mi espíritu está. Bueno, obviamente, yo aprendí mucho de esto porque quiere decir que para algunas personas respetar su fe, sus valores con el que han vivido hasta ese día,
les ayuda a transitar ese final de la manera apropiada, propia. Y entonces también ahí, en estos tiempos, tuvimos que salir con las tablets y con los celulares a hacer videoconferencias y distintos tipos de comunicación virtual que antes, aunque disponíamos de la tecnología, no lo hacíamos, y de eso también aprendimos ahora justamente para favorecer esas comunicaciones a pesar del distanciamiento físico. Y a veces porque la familia está, no sé, en España, en otro lado, en Córdoba, y eso se puede hacer, no es necesario que la soledad sea tan soledad. Tener los dispositivos, evitar el sufrimiento por el distanciamiento del miedo al contagio, que hoy por hoy todavía sigue, o sea, está restringido todavía. Ustedes lo saben bien, y sobre todo si es un paciente que potencialmente puede tener COVID, a pesar de que hay muchísimo menos. Cuarto, se debe prescribir anticipadamente medicación para el control de los síntomas prevalentes. ¿Cuáles son? Dolor, secreciones respiratorias excesivas, agitación y delirio, náuseas y vómitos y disnea, ¿sí? Estos son 5 síntomas. Agitación, delirio, náuseas, vómitos se cuentan como 1, son síntomas muy prevalentes. Y como son tan prevalentes, tenemos que tratar de medicarlos con anticipación, dejar la prescripción anticipada, indicar, si está en la casa, dejamos la indicación, mire, si le pasa esto, le damos un rescate, le ponemos la vía subcutánea. Si está en el hospital, lo dejamos escrito para que la enfermera de turno o el médico de guardia, el que sea que le corresponda, esté en el momento necesario para dar la medicación. Esto, por supuesto, es parte de lo que tenemos que hacer para incluso considerar una sedación paliativa si hubiera algún síntoma refractario, porque podría ser que la disnea no la podemos tratar con nada, o el delirio no lo podemos tratar con nada y tengamos que sedar al paciente, sedarlo completamente, para aliviar el sufrimiento evitable. Esto pasa más frecuentemente de lo que quisiéramos a veces. Y además, si tenemos el paciente tranquilo, disminuimos también todos los recursos de enfermería y de médico de guardia que va y viene, teniendo todo anticipadamente. Esto es muy importante también porque es como un poco general, pero toda la intervención clínica debe revisarse individualmente según el mejor interés para ese paciente, que lo subrayo porque es único. Mario es único, yo soy única, y ustedes, cada uno de ustedes son únicos, ¿sí? Entonces, es para cada paciente, Y de repente puede ser que para este paciente lo importante sea estar en un lugar con sus seres queridos, su mascota. Lo pongo porque en el hospital esto no suele suceder, en por lo menos, pero podría ser que este paciente, no sé, esté en un geriátrico o esté en su casa, o ahí lo vemos como si fuera una institución, da la impresión que es la cama ortopédica de una institución, pero allí lo vemos con un ser querido que para él, para este momento, puede ser el importante, ¿sí? Entonces tenemos que tenerlo en cuenta y no cerrar la cabeza a la medicalización de la vida y de la muerte. Reevaluar todas las medidas intensivas que se hubieran tomado, discontinuarla, es lo que hablábamos, la deprescripción, y adecuar todos los recursos teniendo en cuenta la posibilidad de atención en domicilio, que es otra de las cosas que seguramente si nos preguntaran dónde quisiéramos morir, muchos diríamos en el domicilio, en casa, en mi casa con los seres queridos, ¿no? Incluso con el perro si alguien tiene, o el gato. Sexto, debe revisarse la necesidad de hidratación artificial, fíjense esto que es muy importante, incluyendo el inicio, la continuidad o el cese de la hidratación clínica asistida, es decir, la artificial, el suero endovenoso. Entonces, puede ser que haya que iniciar, puede ser que haya que continuar si ya lo tenía puesto, o puede ser que haya que sacarlo si el paciente está sobrehidratado y de nada le va a servir que lo sigamos hidratando. Y esto hay que tomar una decisión, y es una decisión que a veces cuesta, porque también a la familia le cuesta, y no le van a dar agua, se va a morir de sed. Entonces hay que explicar al paciente, esto también es una paciente de aquí, la doctora Celina, explicando a la señora lo que vamos a hacer, explicando a la señora por qué esto y por qué lo otro en estas condiciones y tratando de que la persona pueda entender y también decidir. Tener en cuenta la futilidad de estas medidas. Muchas veces, aunque se hubieran instalado con buen criterio antes, podría ser que ahora
ya no lo sirvan más, como por ejemplo la insulina, ¿no? Pero ahora hablábamos de la hidratación. El 7 habla lo mismo, pero de la alimentación artificial. Pero acá dice la continuación o el cese, no dice el inicio. Y estamos hablando de la alimentación artificial, ¿eh? Quiere decir o la sonda o la gastrostomía, o bueno, ni hablar de una alimentación parenteral, ¿no? Estamos hablando de cómo justificar una continuación. Hay que pensarlo, o sea, hay que evaluar si esto realmente estoy haciendo algo que no es no solo fútil, sino que además le va a agregar vómitos, diarrea, o otros problemas de las vías, etcétera, ¿no? O sea, realmente no se inicia una alimentación y la gente no se muere de hambre ni de inanición, se muere de la enfermedad que traía previamente. Eso no quiere decir que no le podamos dar, como en esta foto de pandemia, fíjense, un paciente con una cánula de alto flujo puesta y en una terapia intensiva, y sin embargo allí hay un enfermero o un asistente o alguien que le está dando un heladito rico a una boca seguramente seca con todo ese oxígeno ahí. Entonces, fíjense que no estamos quitando esta posibilidad, estamos hablando de la artificial, de lo que implica poner una sonda o implica poner una alimentación por alguna otra vía. Entonces, el yogurcito que toma Mario en la casa está muy bien, pero podría ser que ponerle un suero sea demasiado, un suero o una sonda, digamos, ahí claramente de alimentación, sea desproporcionado para su situación, porque no es que tiene hambre, ya no come porque tiene cáncer y tiene metástasis hepática y su hígado probablemente esté insuficiente. Tener en cuenta siempre la futilidad y los recursos sanitarios y los recursos humanos. Ya los últimos, que tienen que ver con, debe haber una comunicación y discusión completa del plan de cuidados con el paciente en lo posible y se considera adecuado con los allegados, siempre si se considera adecuado, porque hay gente que no quiere saber de estas cosas. Entonces, tal vez haya que haber visto cómo fue la cosa previa. Acá también una foto en pandemia de un geriátrico, la señora del otro lado de un geriátrico, de un lugar donde solo por la ventana se podía ver a las personas y con suerte, si estaba al lado de una ventana, poder mantener. Hoy en día todavía estas restricciones en los geriátricos están y las familias no los pueden visitar. Muchas veces, a pesar de que ya está habilitado esto, de las visitas, los mismos geriátricos prohíben a la gente entrar como una norma de vaya a saber quién, el dueño del geriátrico, y sin comprender el daño que eso puede causar. La comunicación honesta y cuidadosa facilita las despedidas, ustedes lo dijeron, la despedida y la adaptación a la situación irreversible y la muerte inminente. Y, por supuesto, esto aminora el sufrimiento y, sobre todo, cuando hay mucho estrés, ¿no? Finalmente, todo esto que decimos es que tiene que revisarse cada 4 horas. Por lo menos, si el paciente está internado, tiene que estar revisándose cada 4 horas. Y revisadas por un equipo, al menos cada 48, ¿sí? O sea, que el paciente se esté muriendo justamente implica este plan de cuidados. Y eso implica revisarlo, como dijimos antes, varias veces de ese ciclo. Y es como sacar una foto cada 4 horas. Bueno, a ver, ¿cómo estuvo a las 8, a las 12, a las 16, a las 20, a las 24 y a las 4 de la mañana? ¿Sí? Y revisemos al día siguiente cómo sigue todo. ¿El paciente está tranquilo? ¿La paciente está tranquila? ¿Está durmiendo? ¿Está sedado? ¿O pudo dormir? ¿Tiene dolor? ¿Qué necesitó? Porque pueden ser, como dijimos, 3 semanas. Imagínense 3 semanas en una situación de síntomas descontrolados. ¿Cuánto tiempo están dispuestos a soportar ustedes un síntoma no controlado? ¿Cuánto tiempo soportarían? Lo dejo en la pregunta, Finalmente, bueno, adecuar todos los recursos, por supuesto, prever la medicación durante las 24 horas. Supongamos que estén de guardia ustedes, son residentes, van a estar pronto a esa situación. Dejar la medicación en rescates o en infusión continua si es necesario. Ese paciente con síntomas controlados no los va a recargar, los va a dejar tranquilos en la guardia, van a poder ocuparse del otro que está en el shock room, y además van a aliviar el sufrimiento del paciente, de la familia y también de ustedes mismos, porque están ahí, porque son los que van a estar. El último principio
es que el cuidado del paciente y aquello que sea importante para él y sus allegados debe ser tenido en cuenta inmediatamente después de la muerte para asegurar que sea digna y respetuosa. Esto también es parte de lo que hemos pasado con mucho sufrimiento en este tiempo del aislamiento, de pacientes que no se les daba el trato digno y respetuoso, se los ponía en la bolsa negra y a la familia no se les dejaba ni siquiera identificar el cuerpo. Pasaron cosas tremendas. Este también es una foto que sacó Nicolás Garriga acá en nuestro hospital, obviamente con permiso de esta pareja, que estaba muy incómodamente la señora acompañando a su marido en los últimos días y que ambos acordaron de que esta foto fuera publicada. De hecho, la mandó a un concurso y la queremos porque es una foto muy, muy natural de nuestro medio, de acá, de este hospital, y sacada por un médico de nuestro equipo. Recomendaciones: avisar a la familia cuando el paciente fallezca y ante la situación de pandemia tener en cuenta el cuidado del cadáver, que sea digno también, y evitar los descontroles de la familia para el retiro del cuerpo del hospital. Si lo digo es porque realmente pasó. Este artículo, que lo tienen, creo casi seguro, en la bibliografía, es nuestro, de los 10 años de trabajo con el Pampa aquí en la Argentina, no solo en este hospital, sino en otros donde yo también coordino este trabajo de este plan de cuidado. Lo tienen disponible ahí, obviamente no es una lectura obligatoria, pero es para que sepan cómo mejoraron los registros y todo con este plan. Hay otros Pampa en otros países, pero el nuestro se llama Pampa y ahí hay otros, ven, que están en otros idiomas. El Cuidar, que es de España, y hay otro de Suecia y de Noruega y de otros países. Hay como 20 y pico de programas similares, cada uno con su propia validación a su idioma y a su cultura. Ya termino y me va a gustar escucharlos un poco, a ver lo que piensan. Los cuidados paliativos han tenido un rol fundamental en respuesta al tsunami del sufrimiento por el COVID. Yo espero que todos trabajemos para incluir estas reflexiones en la pospandemia y que no siga siendo cuidados paliativos esa charla que igual como no la toman en el examen, cosa que no es cierto, que aquí se toma, pero que total igual de eso no nos vamos a ocupar, y cuando lleguen a la residencia y se encuentren con su primer muriente, se acuerden de que esto lo vieron aquí y que les quisimos enseñar esto porque yo no lo aprendí en la facultad y todavía no está incluido en los planes de estudio de medicina, de la UBA y de muchas otras. Esta es la última. El 9 de octubre, o sea, el sábado pasado, fue el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Siempre en octubre lo celebramos. Este año el lema es no dejar a nadie atrás, equidad en el acceso a los cuidados paliativos, y por eso lo pongo como última para también celebrar este día, de que es de promoción de los cuidados paliativos, y que, para que ustedes tengan idea, si no se los dije antes, solo el 10% de las personas que necesitan cuidados paliativos en la Argentina acceden a ellos, y solo 5% de los niños. Es muy poco, por ahí no nos toca si estamos nosotros en ese lugar. Por lo tanto, todos los médicos tienen que aprender cuidados paliativos para su práctica, sea lo que sea que se dediquen. Me va a decir, bueno, yo voy a hacer ecografía, no sé qué, bueno, por ahí no van a tener tanta oportunidad, pero la mayoría sí que van a tenerlo. Entonces, estos son principios para que ustedes tengan en su formación, y en esta semana vamos a volver una y otra vez sobre otras cosas antes de morirse, pero empezamos con esto porque, bueno, este es el encuadre desde donde nosotros nos manejamos, ya nos vamos conociendo, ¿no? Bien, a ver, ahora en estos minutos que quedan, que por lo menos tenemos 10 minutos o 15, quiero escucharlos a ustedes. Si pueden, con la cámara abierta. Es parte de estar presente. Estar presente con el paciente también es estar presente en la clase y abrir la cámara, en la medida de lo posible. Yo tengo una pregunta que capaz es medio, no sé si tonta, pero en el punto 2 hablaba de una comunicación honesta cuando sea oportuno. ¿Hay algún momento que sería inoportuna una comunicación honesta? Sí, porque también la comunicación tiene que ser un diálogo, ¿no? O sea, no tiene que ser unidireccional, ¿no? Entonces,
Podría ser que la otra persona no quiera escuchar, por más honesto que yo sea, honesta o honesto que sea, la otra persona no quiera escuchar esto que tengo para decirle y no es oportuno en este momento darle esta información. Y claramente hay que escuchar muy activamente lo que el otro quiere y no quiere escuchar. Entonces, la oportunidad tiene que ver con eso, ¿sí? No con que sea honesto o deshonesto, sino con que ¿quiere el otro escuchar esto? Yo no es que voy a venir con mi bolquete de información y se lo voy a tirar encima, sino que voy a tratar de ver qué necesita de esta comunicación en este momento. Porque hay gente que puede decir, mire, doctora, yo ya sé todo, pero no me hablen más de esto, no me lo diga de nuevo. ¿Está? Tengo que ir por otro lado a ver qué necesita. No, pero yo le quería decir que los 10 principios... Bueno, no, esto no, ¿sí? No es oportuno en este momento, porque no lo puede escuchar. No lo puede escuchar, va a cerrar los oídos y además le voy a hacer daño. Eso tiene que ver con lo oportuno. Y también el paciente muchas veces, hay gente que quiere hablar de todo y quiere dejar todo muy controlado, como usted mismo dijera, a mí me gustaría dejar las cosas en orden. Y hay otra gente que no quiere ni hablar de esto y dice, hable con mi familia, yo prefiero que hablen con ellos. Y te saca del medio. Entonces no es oportuno para esa persona que nosotros vayamos con más de lo que puede, ¿sí? Y de lo que quiere. Tenemos que estar disponibles, o sea, disponible quiere decir estoy acá para lo que haga falta, no para mi agenda propia, o como a mí me gustaría que fuera, que me digan, sino lo que esa persona única necesita. Y seguramente para Hernán no es lo mismo que para Sebastián o para Antonella o para Emilia. Cada uno tiene su propio, en ese momento, su propia necesidad. Entonces, ahora podemos pensar que todo está bueno hablarlo y que está muy explícito, pero en el momento capaz que no. Entonces, eso es el sentido de la oportunidad. Claro. Bien. ¿Coincidís o no? ¿Cómo lo ves? No, sí, o sea, a mí, por ejemplo, mi duda surgió porque no sé si estará mi compañera Martina el otro día, cuando estábamos en el hospital, tuvimos la oportunidad de ver cómo le comunicaban a la familiar de una paciente que la madre estaba en una situación bastante delicada. Lo primero que preguntó la hija era una señora muy grande que vino con un cuadro, una insuficiencia cardíaca bastante descompensada, tenía un edema de pulmón bastante importante, le pasaron un diurético en la guardia y la hija lo primero que preguntó fue si la madre corría riesgo de muerte. Una señora que no había querido hacerse una valvuloplastía previamente y en el momento, obviamente la respuesta de la doctora fue que sí, porque era un cuadro, no sé cómo estará ahora la señora, ojalá que esté bien. La respuesta de la doctora fue que sí y obviamente a la paciente, a la hija de la paciente eso la conmovió, por decirlo de alguna manera, y capaz no es oportuno decirlo así tan crudamente en ese momento, que la paciente está en la guardia, que es todo como bastante reciente, pero también no decirlo podría llegar a ser como faltar a la verdad si llegara a pasar algo con la paciente, si la paciente llegara a morir, por ejemplo. Claro, pero ahí hay una punta que es la hija que preguntó. Entonces, ahí hay una persona que a veces uno tiene que decodificar qué es lo que me está preguntando, ¿no? No siempre es tan lineal la cosa, pero hay una hija que preguntó y uno, ahí sí, yo creo que está bien decir que sí que corre riesgo, ¿sí? La vida de la señora por esto y por aquello. Pero no alcanzaría con terminar ahí la conversación, sino que habría que seguir desplegando, porque ella, repreguntar. No, sí, claramente. O sea, después la doctora le comunicó que creo que se podía como volver a plantear la posibilidad de realizar una valvuloplastía y si la paciente se negara, ahí ya se podría capaz hablar con el sector de cuidados paliativos para que también ellos intervengan porque era una enfermedad bastante avanzada. No es que le dijo, sí, tiene riesgo de perder la vida y queda ahí. Claro,
Perfecto. Fíjense que tal vez esa señora, que yo no la conozco, pero si tiene mucha edad y tiene todo esto y ya se negó y está, digamos, hubo mucho tiempo previo probablemente para poder avanzar en esa comunicación. Tal vez se hizo, no lo sé, pero digo, si ya se negó a hacer una valvuloplastia en ese determinado momento, por lo que sea, es como que hubo oportunidades antes de la crisis, de estar en una guardia, en una situación así como medio de parado, me imagino, hablando, que se podía ver como ir adelantando. Igual cuando llega el momento... Claro, a mí me hizo acordar un poco al caso que se planteaba en la última clase del módulo de cardio, que fue un poco eso, cuándo plantearle estas situaciones. Exactamente. Por eso insistí tanto en la palabra proceso, para que ustedes o sea, de repente uno está en la guardia y no conocemos previamente al paciente. Llegó ahora, nos pasa muchas veces, llegó en últimos días de vida. O sea, eso no tenemos más. Y tenía por ahí cáncer, o tenía demencia, o tenía no sé qué previo durante mucho tiempo, pero no hubo esto previo. Ahora, cuando uno tiene intervención previa, tiene que empezar a ponerlo en agenda antes de que la cosa llegue a la guardia, a la crisis, al momento donde siempre es traumático. Y buscar también el cómo decir eso, ¿no? Porque yo me imagino la situación típica del hospital, o cualquiera, en un pasillo, parados, dando una información tan trascendente, la gente entiende una parte nada más de lo que uno le está diciendo, nada más. Entonces es difícil hacer una comunicación efectiva con ida y vuelta de comunicación, con diálogo, donde el otro repregunte y yo repregunte a ver si entendió y yo vaya y venga. Normalmente es un informe médico donde uno larga yo digo el volquete, porque es como que le largo todo lo que yo tengo que decir, la gente pregunta lo que puede a veces si es que comprendió todo, y ahí se terminó la comunicación, ¿no? Entonces, es distinto a lo que estamos planteando de proceso, de toma de decisiones compartidas, de ir viendo al paciente y conociendo, que puede ser el médico de familia, de cabecera, digamos, no tiene por qué ser acá el hospital de agudo esto, puede ser en otros. Ustedes todos no van a trabajar en hospitales, habrá algunos que harán atención primaria, otros que harán una especialidad, supongamos cardiología o cirugía o neumonología, y ahí van a tener la oportunidad, deberían tener la oportunidad de ir viendo el proceso. A veces en una guardia se llega tarde, por decirlo así. Sí, se llega tarde, ¿no? O sea, no es lo que estamos idealizando, pero igual para el tarde, la atención, cuando no hay sistemas totalmente heterogéneos como es el nuestro, no hay una historia clínica única en todos los subsectores, bueno, en fin, eso es lo que tenemos no creo que se arregle de aquí a que ustedes ejerzan la medicina tampoco, así que estamos como en ese trabajo como de compensar todas las carencias, ¿no? Bueno, ¿qué más les parece? A ver. A mí lo que me hizo ruido es el hecho de que todavía esté tan limitado el tema del acceso a por ejemplo, a los geriátricos, porque yo tengo un amigo que le pasó que en la pandemia tenía el papá con diagnóstico de ELA y bueno, tenía el diagnóstico de ELA prepandemia y durante la pandemia se reagudizó y estuvo como 3 meses en terapia intensiva y tipo no lo pudo ver nunca y me acuerdo de mi amigo. Y pienso, digamos, en la cantidad de casos de por ahí, no sé, nietos o algo que no pudieron por ahí, o siguen perdiendo, digamos, tanto tiempo por ahí con los abuelos en los geriátricos y esas cosas, y me parece algo, no sé, es como un tema, como dijo usted, a revisar, me imagino, porque es bastante grave, me parece. Pero bueno, está bien que es una emergencia, pero bueno. Tremendo, es tremendo. Por eso, el año pasado, nosotros los paliativistas, equipos de paliativos, no solo médicos, ¿no? Trabajamos muy intensamente presionando desde todos los lugares donde pudimos para que se hagan, y se hicieron, los protocolos de visitas de últimos días de vida. Hay una ley en el gobierno de la ciudad y una norma a nivel del Ministerio de Salud de la Nación para que se permitieran las visitas, obviamente con todos los cuidados y los protocolos, para los últimos días de vida, cuando ya la muerte era inminente, para que no pasara eso. Y la verdad es que en muchos lados se cumplieron,
en otros lados no se cumplieron, o se cumplían a como les venía bien al comité de crisis o al que mandaba en el lugar, sin ningún tipo de contemplación de lo que no fuera infectológico, o el uso de equipamiento, porque para que entre un familiar había que equiparlo, etc. Y la verdad que hemos peleado es la palabra, muchísimo para eso, peleado muchísimo. Logramos muchas cosas y otras no las logramos, y la verdad es que tampoco nadie controlaba que se cumpliera esto. Y esto que decís de los geriátricos, yo ayer mismo atendí acá a un señor que con cáncer avanzado, que en los últimos 6 meses creo que no había podido ni salir, ni que la familia lo visite, ni para traerlo acá, porque si lo sacaban para traerlo acá, lo ponían 10 días de aislamiento de nuevo de vuelta en el geriátrico, y entonces era peor traerlo y dejarlo otra vez 10 días o sea, aislado absolutamente dentro del geriátrico, y entonces no lo traían para hacerle ningún análisis ni nada, porque lo iban a aislar de nuevo, entonces durante 6 meses no pudo salir. Y ahora la situación obviamente está absolutamente pasada de tiempo, un hombre con cáncer de pulmón, bueno, muy mal. Ahora... Claro, parece poco humano, ¿no? Mirándolo Claro, afuera. ¿quién dijo que no? Mientras tanto se le hacían videollamadas, desde acá hacíamos lo que se podía, pero ¿quién dijo que no se podía salir un paciente de un geriátrico para un turno médico y que cuando volvía lo iban a tener como en el calabozo de aislamiento durante 10 días? Ese deterioro de una persona que además tiene ya un poco de deterioro cognitivo, falla de memoria grave, ¿quién dice que eso no es absolutamente torturante? O sea, es realmente, digo, porque estas cosas son las que tenemos que revisar de lo que pasó con los geriátricos también como un lugar. Esto ya excede la clase, esto es una conversación, digamos, de opinión, pero digo, personal, ¿no? De opinión personal. Pero ¿quién dijo que no tenemos que revisar este comportamiento en los geriátricos de los ancianos, donde se los tiene como antes podía ser los manicomios, ¿no? O sea, una especie de encierro, y hoy todavía están los manicomios, pero digo, como un encierro a toda costa por una cuestión infectológica que obviamente era un riesgo sanitario, obviamente, indiscutible, pero que había modos seguramente más inteligentes de resolver, ¿no? Yo, la verdad que desde mi lugar y desde nuestro equipo hemos hecho todo lo posible para vencer esas rigideces, no solo aquí en este hospital, sino en otros lados donde hemos insistido a nivel de la Asociación de Paliativos y de una red del CONICET en la que también formo parte, y están todos los documentos puestos en todos lados donde se puede ver que desde abril, por lo menos, o mayo del 2020, trabajamos muchísimo para que esto no pasara. Nos queda un sabor amargo de que igual pasó, pero a muchos otros les dieron la posibilidad de visitar al familiar en el último día. Acá hubo en algún caso donde internaron a la pareja juntos, bueno, algunas cositas pudimos hacer. Pero bueno, la verdad es que es muy, muy terrible. O sea, ese caso que decís de un hijo que no veía a su papá y que después tuvo 3 meses en la terapia intensiva, que además, no sé si tenía COVID o no, pero eso es lo que pasaba. Además, se usaba la misma lógica para los COVID o no COVID. O sea, un paciente con cáncer que se tenía que ingresar para morir en el hospital, casi era preferible que se quedara en la casa porque iba a estar acá solo y descuidado, porque no iba a entrar el médico, no iba a entrar y en la casa iba a estar la familia, por lo menos. Digo, situaciones así hemos visto muchas. Así que creo que tenemos mucho que aprender de lo que pasó y revisar todo lo que pasó cuando pase del todo, ¿no? Cuando termine de pasar. Doctora, y esto con gente mayor, pero a mí lo que me pasaba es que escuchaba, yo en este momento creo que me planteo hacer pediatría, y como me intentaba imaginar el momento de tener un paciente enfrente, y me imagino muy difícil como evaluar dentro de lo que son las intervenciones ese porcentaje de pronóstico, como que me pregunto cómo se hace para determinar hasta dónde seguir intentando y dónde no. Con alguien que quizás no vivió toda una vida. Bien, perfecto. Bueno, yo no soy pediatra, no hago pediatría, así que
bueno, no puedo contestar mucho más que lo que te voy a decir ahora de esto. En realidad, por ejemplo, los pacientes pediátricos prevalece todo lo que es crónico, no tanto el cáncer, digamos. Es muy mínimo lo que tiene que ver, por suerte, con cuidados paliativos oncológicos en los niños. Entonces, tiene que ver incluso con enfermedades desde el nacimiento, que también dan mucho tiempo, muchas veces, de años, hasta que el niño se hace adolescente y a veces hasta adulto joven, ¿no? Esas distrofias musculares o esas enfermedades progresivas o las parálisis cerebrales, bueno, que da mucho tiempo de trabajo, que no puede ser algo de una persona sola, que por eso dije un equipo que va trabajando y se van sumando las habilidades, las competencias de los otros profesionales del equipo. Los pediatras obviamente trabajan mucho con las familias desde siempre, obviamente, porque es paciente y familia siempre, y los hermanitos también no están incluidos. Y ese momento se va identificando con anticipación y en ese sentido es triste porque uno no está preparado para la muerte de un niño, pero las vidas son más cortas o más largas, ¿no? O sea, hay vidas cortas y uno tiene que aceptar que hay vidas más cortas. Cuando un niño tiene una vida y muere por una enfermedad progresiva que no tiene ningún remedio a los 5, no sé, o a los 3 o a los 8, es porque esa fue una vida corta. Muchos niños lo aceptan mucho más que nosotros adultos, eso. Para mí sería muy difícil, no soy pediatra, poder soportar esa situación. Lo digo porque nos cuesta muchísimo a los de adultos atender niños y a los pediatras atender adultos. En paliativos es así, tenemos como miedos cruzados. Pero se sabe, porque se aprende, porque se prepara uno, porque hay una caja de herramientas también para todo esto, ¿no? O sea, así como uno se hace cirujano y tiene que aprender técnicas quirúrgicas, lo mismo, acá es una caja de herramientas con las cosas que uno va aprendiendo, se va formando. Bien, ¿qué más? ¿Algo más? Yo quería consultar respecto del rol de, por ejemplo, un comité de bioética en este contexto que mencionaba. Digamos, ¿qué relevancia o qué incidencia tuvieron a la hora de plantear estas problemáticas? Está muy bien. Bueno, se habló mucho de eso el año pasado, se habló muchísimo, y de hecho todos estos trabajos que hemos hecho de acompañamiento que les dije, y no solo de acompañamiento, sino de cuidados en el final de la vida, para pacientes COVID y no COVID, por supuesto, pero en el contexto de pandemia, hicimos unos documentos, hay uno que está publicado en la revista Medicina, que es intersocietario, en donde formaban parte comités de bioética y asociaciones nacionales de otras especialidades, no solo de medicina paliativa, sino que de muchas especialidades, y está eso publicado en la revista Medicina. Ese documento preveía también el tema de la intervención de los comités de ética clínica para la toma de decisiones. Y esto se habló mucho en las instituciones, a ver si había que conformar un comité ad hoc, es decir, un comité especial para esto o no. Depende de la cultura institucional también cómo se fue resolviendo. Lamentablemente, tengo que ser crítica con esto, muchos entendieron que eso era lo mismo que el comité de crisis, que en realidad el comité de crisis es algo de gestión de los recursos institucionales, que tiene que ver con un montón de otras cosas y para nada con cosas bioéticas, dentro de la bioética que se estipula, pero tiene que ver más con la gestión de los recursos y qué hay y qué no hay. Las camas, no sé, los recursos de equipamiento, todo eso, y se mezcló todo, y entonces quedó como que hubiera un comité de crisis que toma decisiones sobre screening o triage de pacientes, o sea, el triage, no el triage de hisopar o no hisopar, sino de si va a terapia o no, se mezcló, y yo creo que eso en muchos lados fue muy deficitario, mezclar un comité de crisis de gestión con una toma de decisiones bioéticas en los casos dilemáticos, ¿no es cierto? Estamos hablando dilemático, la última cama, el último respirador, etcétera, ¿no? Es esos casos dilemáticos. Yo creo que se mezcló todo un poco por el shock también de
la pandemia, ¿no? Fue un shock en el sentido de una especie de palazo y algunos quedaron medios aturdidos con el palazo al principio y esto pasó en muchísimos lados. Respondiendo concretamente si un comité de ética tiene un rol en lo que vimos hoy del cuidado de últimos días, bueno, no necesariamente, pero podría haber algún conflicto ético o algún dilema ético que plantear y que no se pueda resolver dentro del equipo clínico y tenga que intervenir un comité de ética. Pasa en algún mínimo porcentaje de casos en donde podría haber a veces la obstinación familiar en seguir con tratamientos. De hecho, tenemos escrito un artículo con Greenberg del 2017 que también está publicado. Me parece que también lo puse en el campus, si lo quieren leer, se llama Futilidad médica u obstinación familiar para justamente esas situaciones y cuándo son dilemas y cuándo no, y son temas clínicos que tenían que ver con ese menú que le ofrecieron, ¿no? Mira, acá elija qué es lo que quiere. Entonces un hijo quiere una cosa, el otro quiere otra, pero ninguna de esas cosas son ofrecibles, ¿no? Ofertables en un menú, porque es un criterio médico que no debía haberse ofrecido. Entonces ahí aparece el conflicto o la situación dilemática. Dilema es cuando no tiene solución, ¿eh? Por eso ahí sí es bueno tener una ayuda de un comité de bioética que nos asesore. Pero a veces son problemas y no son dilemas, son problemas. Entonces hay que aprender también a resolver, buscar cursos de acción posible, mediación, etc. Entonces los comités de ética, por supuesto, deben existir, tienen que ser de ética clínica, porque ética de la investigación es otra cosa, y pueden tener un rol, ya sea en la pandemia o, sí, la pandemia por supuesto, en la toma de decisiones dilemáticas. Para eso tiene que estar disponible, tiene la gente que estar formada del comité y tienen que ser, por supuesto, asesores, ¿no? O sea, no tienen la última palabra, ¿no? Porque el experto es el que sabe también la situación clínica. Es nuestra responsabilidad llamar al comité, pero también es nuestra responsabilidad resolver nosotros lo que podamos mejor sin la necesidad de depender de que lo arregle otro, que venga el comité y lo arregle, es como, bueno, llamen a un médico. No, estamos nosotros acá como equipo para atender y tenemos que resolver los conflictos. Generalmente son problemas de comunicación, ¿eh? O sea, casi siempre se trata de eso. Casi siempre se trata de eso. Bueno, si hay alguna pregunta más, la hacemos ya o callamos hasta el lunes, que la vamos a seguir. Espero que el lunes sí me toque presencial acá y no esté sola como perro malo, como estoy hoy acá, ¿eh? Que esté alguno de ustedes, la mitad creo van a estar, ¿no? Bien. Sí, sí. Perfecto. Bueno, el lunes vamos a trabajar con adecuación del esfuerzo terapéutico, o sea que vamos a volver un poco sobre esto. Ya no vamos a hablar de las últimas horas de vida, pero sí vamos a hablar de lo que es la adecuación, porque ustedes están en una materia donde están aprendiendo tratamientos. Yo ahora le metí la deprescripción y ahora le voy a complicar con la adecuación del esfuerzo terapéutico. Así que, bueno, voy a subir la clase esta al campus y las vamos, como les dije, ir subiendo. Y ahí tienen el programa con las demás clases, cómo van a ser. Y entonces, si no hay preguntas, ¿dejamos acá? Nada más. Gracias, Doc. Muchas gracias. Gracias. Buen fin de... Chao, gracias. Igualmente. Bye, bye.